La Navidad pasada, llegué temprano a la casa de los padres de mi esposo, manteniendo mi esperanza en silencio porque estaba embarazada. Pero en lugar de alegría, él me acusó de llevar en mi vientre al hijo de mi jefe. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier herida, y solicitó el divorcio ese mismo día. 3 semanas después, cuando regresé con la verdad, cada rostro en la habitación se puso pálido. Ella se está acostando con él, con Grant, su jefe. Sé que lo hace. Dejé de respirar. Estaba a 3 metros de la entrada de la cocina de la casa de mis suegros, con los brazos llenos de regalos de Navidad y 3 pruebas de embarazo envueltas en papel festivo guardadas dentro de mi bolso. Y esas fueron las palabras que destrozaron todo. La voz de mi esposo, la voz de Matthew, fría, segura y equivocada. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si crees que la confianza y la verdad importan en el matrimonio, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a otras personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué sucedió después. Las bolsas de compra se deslizaron de mis manos, golpeando el piso de madera con un ruido sordo y ahogado que, de alguna manera, nadie en la cocina escuchó por encima de Frank Sinatra cantando sobre navidades blancas y castañas asándose en fuego abierto. Había llegado 43 minutos antes. 43 minutos que se suponía que eran un regalo. Tiempo extra para sorprender a Matthew con la noticia por la que habíamos estado orando, esperando y llorando durante 2 años enteros. El bebé que habíamos deseado tan desesperadamente finalmente era real, finalmente crecía dentro de mí. Finalmente, era nuestro. Excepto que Matthew aún no lo sabía. Y ahora estaba parado en la cocina de sus padres en Nochebuena, acusándome de infidelidad. Permítanme retroceder, porque las últimas 6 semanas habían sido la mezcla más extraña de agotamiento y alegría que jamás había experimentado. Boston. El proyecto de restauración del Hotel Arborview. A los 32 años, era la mayor oportunidad de mi carrera arquitectónica, un monumento histórico que necesitaba un rediseño estructural completo conservando su carácter de la década de 1920. Grant Chamberlain, mi jefe, había confiado en mí para liderar todo el equipo de diseño. 15 personas reportándome a mí. Millones de dólares en presupuesto. Era todo por lo que había trabajado desde que me gradué de la escuela de diseño. Pero hace 3 semanas, algo cambió. Empecé a despertarme con náuseas. No violentamente enferma, solo este mareo persistente que hacía que el café oliera a gasolina y convertía mi bagel favorito del desayuno en algo que ni siquiera podía mirar. Estaba agotada a las 2 de la tarde, luchando por mantener los ojos abiertos durante las presentaciones a los clientes. Y lloré viendo un anuncio de comida para perros en mi habitación de hotel. Realmente lloré por un cachorro de Golden Retriever reuniéndose con su dueño. Al principio, culpé al estrés. Las semanas laborales de 80 horas te hacen eso, la presión de gestionar un equipo, lidiar con contratistas que no querían recibir órdenes de una mujer, pelear con la Junta de Preservación Histórica por cada lección de diseño. Entonces me faltó el periodo. Recuerdo estar parada en el pequeño baño de mi habitación de hotel de estancia prolongada, mirando la aplicación de mi calendario, contando los días 2 veces porque estaba segura de haber cometido un error, pero no fue así. Tenía 12 días de retraso. Compré la primera prueba de embarazo en una farmacia CVS a 3 cuadras del hotel. Pagué en efectivo como si estuviera comprando algo ilegal. La llevé a mi habitación y oriné en el palito con manos temblorosas. Luego puse un temporizador en mi teléfono porque estaba demasiado asustada para quedarme allí mirando cómo se desarrollaba. 2 líneas rosadas aparecieron antes de que terminara el temporizador. No confié en ello. No podía confiar en ello. Así que compré otra prueba en una farmacia diferente, una Walgreens esta vez. Marca diferente, cajero diferente que no recordaría mi cara. Esa también fue positiva. La tercera prueba la compré en una tienda de barrio que vendía pruebas de embarazo junto a boletos de lotería y bebidas energéticas. La cajera era una mujer de unos 60 años que me miró con ojos amables y dijo, «Felicidades, cariño». Rompí a llorar allí mismo en el mostrador. 3 pruebas positivas, 3 confirmaciones separadas de lo que Matthew y yo habíamos deseado durante tanto tiempo. Habíamos estado intentándolo durante 2 años. 2 años de seguimiento de mi ciclo, cronometrando todo perfectamente, decepciones mensuales cuando llegaba mi periodo.
2 años viendo a amigos anunciar embarazos en las redes sociales mientras sonreíamos y los felicitábamos y nos íbamos a casa a llorar juntos. 2 años de citas médicas y discusiones sobre fertilidad y conversaciones silenciosas sobre si deberíamos considerar otras opciones. Y ahora, finalmente, había sucedido. Pero yo estaba a 3.000 millas de distancia de mi esposo, viviendo en una habitación de hotel en Boston, trabajando jornadas de 16 horas en un proyecto que no podía dejar. Y decirle a Matthew por teléfono se sentía mal, como anunciar algo sagrado a través de una pantalla en lugar de en persona, donde pudiera ver su rostro iluminarse, donde pudiéramos abrazarnos y llorar lágrimas de felicidad y comenzar a planificar nuestro futuro como padres. Así que lo mantuve en secreto. Hice una cita con una clínica de salud femenina en Boston para confirmar el embarazo y asegurarme de que todo se desarrollara normalmente. Lo cargué a nuestra tarjeta de crédito conjunta porque no tenía nada que ocultar. Nunca se me ocurrió que Matthew vería los cargos y crearía toda una teoría de conspiración en torno a ellos. Fui a 3 citas en el transcurso de 3 semanas. Cada vez, la doctora Sarah Michey confirmó lo que ya sabía. Estaba embarazada de aproximadamente 9 semanas, todo progresaba normalmente. Cada vez, me iba con más emoción y más impaciencia por contárselo a Matthew en persona. La Nochebuena iba a ser perfecta. Llegaría a la casa de sus padres, lo apartaría antes de que comenzara la fiesta y le daría las pruebas de embarazo envueltas. Había practicado lo que diría de 100 maneras diferentes. A veces simple, vamos a tener un bebé. A veces elaborado, tengo un regalo de Navidad anticipado que llegará en junio. A veces simplemente entregándole las pruebas y observando su rostro mientras lo descifraba. Mi vuelo desde Boston estaba programado para aterrizar a las 7:15, lo que me llevaría a la casa Thornton a las 7:30. El momento perfecto para la fiesta a las 8, pero el vuelo salió temprano y atrapó fuertes vientos de cola. Aterrizamos a las 6:30 en su lugar. Yo estaba encantada. Significaba que tendría aún más tiempo a solas con Matthew antes de que llegara su familia. Tiempo privado para compartir nuestras noticias, para verlo procesarlas, para abrazarnos antes de tener que compartir nuestra alegría con todos los demás. El viaje en auto alquilado desde el aeropuerto fue de solo 17 minutos. Pasé todo el tiempo revisando mi teléfono, resistiendo la tentación de enviarle un mensaje de texto a Matthew diciendo que llegaba temprano. La sorpresa era demasiado importante. Quería ver su cara cuando cruzara esa puerta. Entré en el camino de entrada de los Thornton a las 6:47. La camioneta de Matthew estaba estacionada enfrente, lo que significaba que ya estaba allí ayudando a sus padres a preparar la fiesta. La casa colonial de 2 pisos estaba iluminada contra la oscuridad de diciembre. Luces de Navidad delineando el techo y las ventanas. Una corona en la puerta principal que Caroline había hecho ella misma con ramas de pino y cinta roja. Esta casa guardaba gran parte de nuestra historia. 5 Navidades celebradas aquí. Innumerables cenas dominicales donde Caroline cocinaba demasiada comida y nos enviaba a casa con las sobras. La fiesta de fin de año hace 7 años donde Matthew me besó por primera vez a medianoche. El día de Acción de Gracias 3 años después, cuando les dijo a sus padres que me iba a proponer matrimonio. La cena de anuncio de compromiso. Nuestra recepción de boda en el patio trasero. Se suponía que aquí era donde anunciaríamos que íbamos a tener un bebé. Tomé las bolsas de compras del maletero. Recuerdos de Boston que había seleccionado cuidadosamente para todos. Chocolates con forma de langosta para Caroline porque le encantaban los regalos extravagantes. Un banderín antiguo de los Patriotas para Robert porque había sido fanático desde los años 70. Una gorra de los Medias Rojas para Matthew, aunque era un fanático acérrimo de los Yankees, lo que lo convertía en el regalo de broma perfecto. La puerta principal estaba abierta. Tradición familiar. Caroline decía que las puertas cerradas hacían que los invitados no se sintieran bienvenidos. Les hacía sentir que estaban entrometiéndose en lugar de unirse a una celebración. Entré en silencio. Las bolsas de compras crujían contra mi abrigo de invierno. La casa olía exactamente bien. Canela de los famosos rollos de canela de Caroline que hacía cada Nochebuena. Pino del enorme árbol en la sala de estar que probablemente violaba los códigos de incendios con la cantidad de luces que tenía colgadas. Ese aroma específico de casa antigua, familia y hogar. Frank Sinatra sonaba en el tocadiscos antiguo que Robert se negaba a reemplazar.
El árbol de Navidad dominaba la sala de estar, de 4,5 metros de altura, cubierto de adornos que reconocí de años de celebraciones. El ángel en la cima que la abuela de Caroline había traído de Italia. Los adornos hechos a mano de la infancia de Matthew. El adorno de primera Navidad juntos, que compramos nuestro primer año de casados. Podía escuchar voces provenientes de la cocina. La voz de Matthew. Sonreí, cambié las bolsas de compras a un brazo y comencé a caminar hacia el sonido. Iba a interrumpirlos. Entrar en esa cocina, sorprender a mi esposo y anunciar que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de la manera más hermosa posible. Pero entonces escuché mi nombre. Y la forma en que Matthew lo dijo me hizo congelarme. Aria ha estado actuando extraño durante semanas. Su voz tenía un tono que solo había escuchado unas pocas veces en 5 años de matrimonio. Cuando estaba lidiando con contratistas que habían arruinado un proyecto, cuando estaba frustrado y enojado y tratando de mantenerse controlado, reservado, distante. Ha estado en Boston durante 6 semanas, y cada vez que llamo, suena culpable. Me quedé allí en el pasillo entre la sala de estar y la cocina, las bolsas cortándome las manos, sin entender lo que estaba escuchando. La voz de Caroline, tranquilizadora: Matthew, cariño, estás imaginando cosas. Ella está trabajando duro. Esa restauración del hotel es el proyecto más grande de su carrera. Ella se está acostando con él. Matthew interrumpió a su madre. Con Grant, su jefe. Sé que lo hace. Las bolsas de compras cayeron de mis manos. Grant Chamberlain tenía 53 años. Había estado casado con Patricia durante 27 años. Tenían 2 hijos en la universidad. Una hija estudiando medicina veterinaria en Cornell y un hijo haciendo ingeniería en el MIT. Grant me mostraba fotos de ellos en su teléfono al menos una vez a la semana, generalmente mientras contaba alguna historia vergonzosa de padre sobre su infancia. Me llamaba pequeña. Me enviaba a casa temprano cuando trabajaba después de las 7 porque decía que los jóvenes necesitaban equilibrio entre la vida laboral y personal más de lo que necesitaban pago por horas extras. Hace 2 meses, me sentó en su oficina y me dio una conferencia de 20 minutos sobre no sacrificar mi matrimonio por mi carrera. Sobre cómo casi había perdido a Patricia en sus 30 años porque había priorizado los proyectos sobre las noches de citas y había olvidado que el éxito no significaba nada si llegaba a casa a una casa vacía. La idea de algo inapropiado entre nosotros no solo era incorrecta. Era absurda, imposible, insultante. Pero Matthew siguió hablando y yo seguí parada allí en ese pasillo escuchando a mi esposo armar un caso en mi contra como si fuera un fiscal presentando pruebas a un jurado. Piénsalo, papá. La voz de Matthew había adquirido ese tono horriblemente razonable, como si estuviera explicando algo obvio que todos los demás eran demasiado ciegos para ver. No hemos tenido intimidad desde agosto. Ni una sola vez. Ella siempre tiene una excusa. Demasiado cansada, demasiado estresada, dolores de cabeza, problemas de trabajo. Intenté. Dios sabe que lo intenté, pero ella seguía alejándome. Eso era cierto. No habíamos hecho el amor desde ese último fin de semana de agosto antes de que ambos nos fuéramos a nuestros proyectos separados. Pero no fue porque yo lo estuviera engañando. Fue porque había estado agotada viajando de ida y vuelta a Boston para reuniones preliminares. Porque Matthew había estado estresado por la expansión de Portland que se retrasaba. Porque ambos habíamos estado demasiado cansados para conectarnos físicamente, a pesar de que todavía nos amábamos. Al menos pensé que todavía nos amábamos. Y ahora está en Boston por 6 semanas, continuó Matthew. 6 semanas lejos de casa, trabajando jornadas de 16 horas con Grant. Están juntos constantemente. Cada visita al sitio, cada reunión con clientes, cada revisión de diseño. Ella habla de él en cada llamada telefónica. Grant piensa esto. Grant sugirió aquello. Grant aprobó mi propuesta. Había hablado mucho de Grant porque era mi jefe. Porque su aprobación importaba para mi carrera. Porque cuando lideras un proyecto importante, haces referencia a la persona a la que reportas. Era profesional, no personal. Pero Matthew había tomado cada mención casual del nombre de Grant y la había convertido en evidencia de una aventura. La voz de Robert cortó a través de la cocina, aguda y cuidadosa. Matthew, estas son acusaciones serias. ¿Tienes pruebas reales?
¿Los has visto juntos? Alguien te ha dicho que tienen una aventura. No necesito que alguien me lo diga. La voz de Matthew se endureció. Puedo sentirlo. Conozco a mi esposa, o pensé que la conocía. Se ha estado alejando de mí durante meses desde septiembre. Deja de contestar mis mensajes tan rápido. Nuestras llamadas telefónicas se acortaron. Suena distraída cuando hablamos como si estuviera pensando en otra cosa, en otra persona. Había estado distraída durante nuestras llamadas porque había tenido náuseas y trataba de ocultarlo. Porque había estado investigando síntomas de embarazo en mi computadora portátil mientras hablaba con él, porque había estado planeando cómo sorprenderlo con la noticia y tratando de no revelarlo accidentalmente demasiado pronto. Todo lo que Matthew decía era técnicamente cierto, pero la conclusión que había sacado era tan incorrecta que parecía que estaba hablando de una persona completamente diferente. Caroline habló y pude escuchar la tensión en su voz. Estaba tratando de defenderme mientras también tenía cuidado de no descartar por completo los sentimientos de su hijo. Cariño, creo que estás leyendo demasiado en cosas normales. Aria está trabajando en el proyecto más grande de su carrera. Por supuesto, está distraída y cansada. Eso no significa que sea infiel. Está embarazada, mamá. Las palabras salieron planas. Muertas. Finales. Mi mano salió disparada para agarrar la pared porque mis rodillas se debilitaron. Las bolsas de compras que había estado sosteniendo ya habían caído, esparcidas por el piso de madera. El banderín de los Patriotas medio visible a través del papel de regalo roto. Los chocolates de langosta derramados de su caja. Nadie en la cocina escuchó el ruido. Estaban demasiado concentrados en lo que Matthew acababa de decir. ¿Cómo sabes que está embarazada? La voz de Robert se había vuelto muy tranquila. Esa era su señal. Cuando Robert Thornton se quedaba callado, significaba que estaba muy preocupado o muy enojado, y no quería ser el receptor de ninguno de los dos. Vi el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. La voz de Matthew cobró impulso como si hubiera estado esperando compartir esta evidencia. 3 cargos a la misma clínica de mujeres en Boston. Salud de la mujer de Boston, 15 de octubre, 29 de octubre, 12 de noviembre. Diferentes cantidades, 175, 220, 195. Lo busqué. Esos son costos de citas prenatales. Visita inicial, seguimiento, ultrasonido. La línea de tiempo coincide perfectamente. Mis citas prenatales. Las que había programado para asegurarme de que el bebé estuviera sano antes de decírselo a Matthew. Las que cargué a nuestra tarjeta de crédito conjunta porque no tenía nada que ocultar porque este bebé era nuestro. Porque nunca imaginé que mi esposo vería facturas médicas y crearía una teoría de conspiración en lugar de simplemente preguntarme sobre ellas. ¿Y crees que está embarazada del hijo de otro hombre por qué? La voz de Caroline tenía un filo ahora. Se estaba poniendo a la defensiva en mi nombre. Y una parte de mí la amaba por eso, incluso mientras estaba congelada en ese pasillo, incapaz de moverme o hablar o respirar. Porque no hemos dormido juntos desde agosto, mamá. Matthew lo dijo como si le explicara algo a un niño. Y ella está recibiendo atención prenatal en noviembre. Haz las cuentas. Si quedó embarazada en agosto, lo habría sabido en septiembre. Me lo habría dicho. Habría vuelto a casa o me habría pedido que fuera a Boston. No estaría programando citas a 3000 millas de distancia de su esposo a menos que estuviera ocultando algo. A menos que el bebé no fuera mío. La lógica estaba equivocada. Completamente y horriblemente equivocada. Había quedado embarazada ese último fin de semana de agosto. La doctora Michelle lo había confirmado basándose en el desarrollo fetal. Me enteré hace 3 semanas a mediados de noviembre, lo cual era un momento perfectamente normal. Había programado las citas en Boston porque allí era donde estaba, porque era conveniente. Porque planeaba transferirme a un médico en casa una vez que se lo dijera a Matthew y volviera definitivamente. Pero Matthew había tomado los hechos y los había convertido en una narrativa de traición que tenía un tipo de sentido enfermo si ya estabas convencido de que tu esposa te estaba engañando. ¿Le has preguntado sobre estos cargos? La voz de Robert seguía tranquila, lo que significaba que se estaba enojando más. ¿Has tenido una sola conversación con Aria sobre algo de esto?
¿Por qué lo haría? Matthew respondió de golpe. Para que pueda mentirme a la cara. Para que pueda inventar alguna historia sobre cómo estos son solo chequeos de rutina o consultas o cualquier excusa que se le ocurra. No soy idiota, papá. Veo el patrón. Dejó de tener intimidad conmigo en agosto. Empezó a actuar raro en septiembre. Tomó este proyecto de Boston en octubre. 6 semanas lejos de casa, 16 horas al día con su jefe. Excusas constantes de por qué no puede volver a casa los fines de semana. Y ahora está embarazada y me lo oculta. ¿Qué conclusión se supone que debo sacar? Caroline hizo un sonido que podría haber sido un sollozo o una protesta. Matthew, cariño, estás cometiendo un terrible error. ¿Qué vas a hacer? Interrumpió Robert, con voz peligrosamente calmada. Hubo una pausa. Podía escuchar a alguien moviéndose en la cocina, tal vez caminando de un lado a otro. Entonces Matthew habló de nuevo, y su voz había cambiado. Se volvió fría, metódica, decidida. Ya lo hice. Llamé a Richard Morrison esta mañana, solicité el divorcio, redacté los papeles, firmé todo, lo hice oficial. Aria aún no lo sabe. Piensa que viene a casa a una fiesta de Navidad y una familia feliz. No, 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 no. Voy a hacer que le entreguen los papeles cuando llegue esta noche, continuó Matthew. Justo aquí frente a todos. Quiero que sepa que no soy un tonto al que puede manipular. Quiero que vea que sé la verdad, que no me voy a sentar a criar al hijo de otro hombre mientras ella finge que nuestro matrimonio está bien. La voz de Caroline se volvió aguda. Matthew James Thornton, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. El notificador judicial está programado para las 7:30. Aria aterriza a las 7:15. Momento perfecto. Ella entra pensando que todo es normal y en su lugar recibe papeles de divorcio. Público, documentado, final. Ella no puede controlar esta narrativa. No puede darle la vuelta a su manera. Mi mano encontró mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Mis dedos se movieron automáticamente, memoria muscular, escribiendo un mensaje de texto a Matthew, aunque no podía ver la pantalla a través de las lágrimas que habían comenzado a caer sin mi permiso. Vuelo retrasado. Voy a llegar unos 45 minutos tarde. Empiecen sin mí. Te amo. Presioné enviar antes de poder pensarlo. Antes de poder procesar lo que estaba haciendo. La respuesta llegó en segundos. Escuché el teléfono sonar en la cocina. Es Aria, dijo Matthew. Podía escucharlo leyendo el mensaje de texto en voz alta. Vuelo retrasado. Voy a llegar unos 45 minutos tarde. Empiecen sin mí. Te amo. Dijo esas dos últimas palabras, te amo, con algo que sonaba a desprecio. Ahí está. Otra mentira. Otra excusa. Probablemente ni siquiera esté en el aeropuerto. Probablemente en el apartamento de Grant o en algún hotel, tratando de ganar más tiempo antes de tener que enfrentarme. Conduce con cuidado, me envió un mensaje de texto. Miré esas 3 palabras en mi pantalla. Conduce con cuidado. Planeaba entregarme los papeles de divorcio frente a toda su familia en 45 minutos. Y me estaba diciendo que condujera con cuidado como si todo fuera normal, como si fuera un esposo preocupado por su esposa viajando en clima invernal. Retrocedí de la cocina sobre piernas que no se sentían mías. Mi hombro golpeó el marco de la puerta. Mi pie se enganchó en una de las bolsas de compras caídas. No me importó. Caminé de regreso a través de esa sala de estar donde habíamos celebrado tantas Navidades, pasando el árbol cubierto de nuestra historia compartida, pasando la repisa que sostenía fotos de nuestra boda y fiestas de aniversario y reuniones familiares. Salí por la puerta principal hacia el frío de diciembre y me paré en el porche donde Matthew me había besado bajo el muérdago hace 3 años. Y saqué mi teléfono de nuevo. Solo había una persona a la que podía llamar, una persona que podría entender, una persona que nos conocía a ambos lo suficientemente bien como para decirme si estaba perdiendo la cabeza o si mi esposo ya había perdido la suya. El teléfono sonó 2 veces antes de que David respondiera. Aria. Su voz era tensa, estresada, incorrecta. ¿Dónde estás? Sentada en el camino de entrada,
dije, mi voz apenas por encima de un susurro. En tu casa, a punto de recibir papeles de divorcio. El silencio en el extremo de David se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces lo escuché exhalar largo y tembloroso. ¿Lo sabes? No fue una pregunta. Escuché todo, dije. Llegué temprano. Quería sorprender a Matthew. En cambio, pude escucharlo decirle a sus padres que estoy embarazada del bebé de mi jefe y que está solicitando el divorcio. Aria. La voz de David se quebró. Jesús, lo siento mucho. Matthew me llamó esta mañana, me dijo lo que planeaba. Lo intenté. Te juro por Dios, traté de disuadirlo. Le dije que estaba siendo demente, que necesitaba hablar contigo primero, que estaba haciendo suposiciones basadas en nada, pero no quiso escuchar. Observé la casa Thornton a través del parabrisas, vi sombras moviéndose detrás de las cortinas de la cocina. Matthew probablemente todavía estaba allí, todavía armando su caso contra mi antepadres que intentaban hacerlo entrar en razón. Se ha convencido a sí mismo de toda esta historia, continuó David. Ha tomado cada pequeña cosa, la distancia, el estrés laboral, los cargos de la tarjeta de crédito, y lo ha tejido en esta narrativa donde tú eres la villana. Nada de lo que dije pudo cambiar su opinión. Seguía diciendo que podía sentirlo, que sabía que toda la evidencia apuntaba a una aventura. El bebé es suyo, David. Mi voz se rompió con las palabras. El bebé es suyo. Concebimos a finales de agosto, ese último fin de semana antes de que ambos nos fuéramos. No he estado con nadie más. Nunca lo haría. Me detuve, presioné mi mano contra mi boca porque estaba a punto de comenzar a sollozar y no podía permitirme desmoronarme todavía. Te creo, dijo David de inmediato. Por supuesto que te creo, pero Matthew no está pensando con claridad. Ha estado cayendo en espiral durante semanas. El proyecto de Portland se está retrasando y su compañía amenaza con sacarlo de él. Su padre sigue haciendo comentarios sobre nietos. James anunció el embarazo de Sarah el mes pasado, y Matthew ha estado raro al respecto desde entonces. Y luego estás en Boston y distante y él simplemente creó esta conspiración en su cabeza y ahora no puede ver más allá de ella. Cerré los ojos. El hermano menor de Matthew, James, y su esposa Sarah, habían anunciado su embarazo en la cena de Acción de Gracias, 12 semanas de gestación, fecha prevista para junio. Todos habían estado tan felices por ellos. Había visto a Matthew sonreír y felicitarlos, pero también había visto algo cruzar su rostro, algo oscuro que había descartado como estrés, pero que ahora me daba cuenta de que podría haber sido celos o insuficiencia o ambos. Y yo había estado manteniendo mi propio embarazo en secreto, esperando para decírselo en persona, sin saber que él estaba interpretando mi silencio como traición. ¿Qué hago?, le pregunté a David. ¿Entro ahí? Dejó que me entregue los papeles frente a todos, trato de defenderme contra acusaciones contra las que no debería tener que defenderme. Tienes dos opciones, dijo David con cuidado. Puedes entrar ahí esta noche, enfrentar esto bajo los términos de Matthew, defenderte frente a su familia mientras él ya ha decidido que eres culpable. O puedes irte. Reagruparte, obtener pruebas, volver cuando estés lista para pelear esto bajo tus términos, no los de él. La primera opción hizo que se me revolviera el estómago. Entrar en esa casa, los ojos fríos de Matthew. Sus padres mirando. Recibir papeles de divorcio como si fuera una extraña a la que se le notifica una demanda. Tener que defender mi carácter, mi fidelidad, mi amor mientras llevaba a nuestro hijo, y nadie creyéndome porque Matthew ya los había envenenado contra mí. La segunda opción se sentía más inteligente, más fría, más estratégica. ¿Qué tipo de pruebas necesitaría? Registros médicos, dijo David sin dudarlo. Línea de tiempo de la concepción de tu médico. Algo que muestre de manera concluyente cuándo fue concebido este bebé. Algo que Matthew no pueda negar o descartar o torcer en su narrativa. Pensé en la doctora Michei, en las imágenes de ultrasonido, en la línea de tiempo detallada del desarrollo fetal que me había mostrado y que señalaba la concepción a finales de agosto con precisión médica. Necesito 3 semanas, dije. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que voy a obtener cada pieza de evidencia que pruebe que este bebé es de Matthew. Registros médicos, línea de tiempo de concepción, declaraciones de testigos de Grant y su esposa,
calendario de trabajo que muestre que nunca estuve sola con él de manera inapropiada. Registros telefónicos que prueben que he estado llamando a Matthew regularmente, siendo transparente. Todo. Voy a documentar cada cosa para que cuando vuelva aquí, Matthew no pueda torcer la verdad más. David guardó silencio por un largo momento. Cuando vuelvas, se va a poner feo. Ya es feo, dije. Solo me estoy asegurando de que la verdad sea más fea que sus mentiras. Está bien. La voz de David se estabilizó. Ayudaré como pueda. Le diré a Matthew que tu vuelo fue cancelado. Te compraré el tiempo que necesites. Pero Arya, cuando hagas esto, cuando vuelvas con toda esa evidencia, necesitas estar preparada para lo que suceda después. Esto no se trata solo de demostrar que está equivocado. Se trata de si tu matrimonio puede sobrevivir a que él no confíe en ti lo suficiente como para preguntar antes de acusar. Lo sabía. Dios, lo sabía. Pero lo dejé a un lado porque no podía pensar en eso todavía. No podía procesar lo que significaba que mi esposo hubiera elegido la paranoia sobre una simple conversación. 3 semanas, repetí. Te llamaré si necesito algo. Colgué antes de que David pudiera decir algo más. Mis dedos se movieron automáticamente, escribiendo otro mensaje de texto a Matthew. Vuelo completamente cancelado. Sistema de tormentas entrando. Todos los vuelos de Boston en tierra. Lo siento mucho. Intentaré llegar a casa mañana. Feliz Navidad. Te amo. La respuesta tardó más esta vez. El tiempo suficiente para que me preguntara si había dejado de creer mis excusas por completo. Entonces mi teléfono vibró. Decepcionante, pero no sorprendente. Feliz Navidad. No sorprendente porque pensaba que estaba mintiendo. Pensaba que estaba poniendo excusas para evitarlo. Pensaba que probablemente estaba en el apartamento de Grant o en alguna habitación de hotel. Eligiendo a mi amante sobre mi esposo en Nochebuena. Arranqué el auto y conduje, no hacia casa. La casa que Matthew y yo habíamos comprado juntos se sentía contaminada ahora, como si ir allí significara caer en una trampa. En su lugar, conduje a un Hampton Inn a 20 minutos de distancia. Lo suficientemente lejos como para no encontrarme accidentalmente con nadie de la familia de Matthew. Lo suficientemente cerca como para poder volver rápidamente si lo necesitaba. El vestíbulo estaba casi vacío. Solo un recepcionista de aspecto cansado y una familia con 2 niños pequeños que discutían sobre si Santa podría encontrarlos en un hotel. Necesito una habitación, le dije al recepcionista. Solo por esta noche, tal vez más. Nombre. Dudé. Luego, Arya Castellano, mi apellido de soltera. El nombre que tenía antes de casarme con Matthew, antes de convertirme en Arya Thornton, antes de que toda mi identidad se viera envuelta en ser la esposa de alguien. El recepcionista me entregó una tarjeta llave para la habitación 237. La tomé, subí sola en el ascensor y entré en una habitación beige genérica que olía a limpiador industrial y alfombra vieja. Me senté en el borde de la cama y saqué un cuaderno de mi bolso, el que usaba para la planificación de proyectos en el trabajo, lo abrí en una página en blanco, lo miré por un largo momento, luego comencé a escribir. Evidencia necesaria, registros prenatales completos de la doctora Sarah Michey, salud de la mujer de Boston. Confirmación de la fecha de concepción con datación por ultrasonido. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito que muestren cargos de la clínica de Boston, ya los tengo. Correos electrónicos / calendario de trabajo que prueben que Grant y yo nunca estuvimos solos de manera inapropiada. Registros telefónicos que muestren llamadas regulares a Matthew. Evidencia de transparencia. Testigos de carácter, Grant, su esposa Patricia, colegas de Boston. Consulta legal sobre difamación y acusaciones falsas. Documentación del paradero de Grant durante la supuesta aventura. Para la medianoche tenía un plan. Citas programadas, una línea de tiempo trazada. La oficina de la doctora Michey a primera hora del lunes por la mañana, una consulta con un abogado el martes, un investigador privado el miércoles para documentar las actividades de Grant y la coartada para cualquier fecha en que Matthew pudiera afirmar que estuvimos juntos. No estaba luchando por el divorcio. Estaba luchando por la verdad.
Y cuando volviera a entrar en la casa de los Thornton en 3 semanas, me aseguraría absolutamente de que todos en esa habitación entendieran lo que Matthew le había hecho a su esposa e hijo basándose en nada más que un engaño paranoico. El día de Navidad, me quedé en esa habitación de hotel. Pedí servicio a la habitación, huevos revueltos que apenas podía soportar por las náuseas del embarazo. Llamé a mi madre y mentí. Le dije que no me sentía bien, que me quedaría en Boston una semana extra para descansar antes de viajar. Ella me creyó ¿por qué no lo haría? Nunca le había dado motivos para dudar de mí antes. Llamé a Grant a las 2 de la tarde. Respondió al tercer timbrazo, sonando confundido. «Aria, ¿todo bien?» Pensé que ibas a casa por Navidad. Necesito un favor, dije. Uno grande. Le expliqué todo. Las acusaciones de Matthew, los papeles de divorcio, la línea de tiempo de mi embarazo que Matthew había convertido en evidencia de infidelidad. Grant se quedó completamente en silencio, y por un momento horrible, pensé que la llamada se había cortado. Entonces él piensa que estamos teniendo una aventura. Sí. Él piensa. Aria, tengo edad para ser tu padre. Tengo hijos de tu edad. Patricia y yo hemos estado casados por 27 años. ¿Cómo podría él posiblemente? Necesito que tú y Patricia escriban declaraciones, interrumpí suavemente. Confirmando nuestra relación profesional. Tus registros de calendario que muestren que nunca estuvimos solos juntos fuera del trabajo. Cualquier cosa que pruebe que todo esto está en la cabeza de Matthew. Grant hizo un sonido que podría haber sido ira o incredulidad o ambos. Por supuesto. Absolutamente. Lo que necesites. Esto es una locura, Aria. Siento mucho que estés lidiando con esto. Patricia llamó 1 hora después. Podía escuchar la furia en su voz incluso antes de que dijera hola. Grant me contó de que te acusó Matthew. Ese chico ha perdido la cabeza. He conocido a Matthew. Lo hemos tenido a él y a ti para cenar. Nos ha visto juntos. ¿Cómo se atreve a crear esta fantasía sobre mi esposo teniendo una aventura contigo? Necesito evidencia, dije. Declaraciones, documentación, algo que Matthew no pueda torcer o descartar. Lo tendrás, prometió Patricia. Documentaré personalmente cada interacción que Grant tuvo contigo en Boston. Cada reunión, cada visita al sitio, cada descanso para tomar café. Matthew se arrepentirá de haber dudado de ti. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un borrón de recopilación sistemática de evidencia. La oficina de la doctora Mitchell el lunes por la mañana, donde me senté en una sala de examen y expliqué por qué necesitaba documentación médica detallada de la línea de tiempo de mi embarazo. La doctora Mitchell estaba horrorizada. Enojada en mi nombre de una manera que me hizo querer llorar de gratitud. Tu esposo piensa que llevas al hijo de otro hombre basándose en cargos de tarjetas de crédito. Ella sacudió la cabeza. Así no es como debería funcionar el matrimonio, Aria. No deberías tener que probar tu fidelidad con registros médicos. Pero me dio todo de todos modos. Un informe completo que mostraba la ventana de concepción del 20 al 26 de agosto basado en el desarrollo fetal. Confirmación de que la línea de tiempo de mi embarazo era perfectamente consistente con mi primera visita prenatal. Documentación de cada cita, cada prueba, cada pieza de evidencia médica que probaba que este bebé fue concebido exactamente cuando y como dije que fue. Construí mi caso pieza por pieza. Registros médicos, calendarios de trabajo, registros de correo electrónico, registros telefónicos que mostraban que había llamado a Matthew casi todas las noches desde Boston. Y con cada pieza de evidencia que reunía, me sentía cambiando, endureciéndome, convirtiéndome en alguien que documentaba y elaboraba estrategias en lugar de alguien que confiaba y amaba libremente. No estaba segura de si me gustaba en quién me estaba convirtiendo, pero estaba segura de que necesitaba ser ella para sobrevivir a lo que venía después. El martes por la mañana, entré en el edificio de oficinas de Jennifer Harman, sintiendo que me estaba preparando para la batalla en lugar de tratar de salvar mi matrimonio. El bufete de abogados ocupaba el 8º piso de un rascacielos en el centro, uno de esos lugares con pisos de mármol y paredes de vidrio y muebles que costaban más que los autos de la mayoría de las personas. La recepcionista me dirigió a una oficina de esquina donde Jennifer Harman estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba cubierto de archivos de casos y revistas legales. Era más joven de lo que esperaba,
tal vez 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño elegante y ojos agudos que no perdían nada. Se puso de pie cuando entré, me estrechó la mano con un agarre firme y señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Señora Thornton, gracias por venir. ¿Puedo ofrecerle algo? Agua, café, té. Agua estaría bien, dije, porque tenía la boca seca y ya había tomado 2 tazas de café esa mañana, tratando de calmar mis nervios. Jennifer sirvió agua de una jarra de vidrio en un vaso de cristal y lo puso frente a mí. Luego, se volvió a sentar, sacó un bloc de notas legal amarillo e hizo clic en su bolígrafo. Cuénteme todo, dijo. Desde el principio. Así que lo hice. Le conté sobre Boston y el embarazo y el secreto que había estado guardando, sobre llegar temprano en Nochebuena y escuchar a Matthew acusarme de infidelidad, sobre los papeles de divorcio que había presentado, la humillación pública que había planeado, la narrativa que había construido en su cabeza basándose en cargos de tarjetas de crédito y paranoia. Jennifer tomó notas sin interrumpir. Su rostro permaneció profesionalmente neutral, pero vi que sus cejas se alzaban ligeramente cuando mencioné que Matthew planeaba entregarme los papeles frente a su familia. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me estudió con esos ojos agudos. Tiene motivos para una demanda por difamación si ha hecho estas acusaciones públicamente, dijo. Decirle a sus padres que está teniendo una aventura con su jefe, afirmar que está embarazada del hijo de otro hombre, eso es difamatorio. También tiene motivos para reclamos por angustia emocional. La angustia mental de ser acusada falsamente, el estrés durante el embarazo, el daño a su reputación profesional. Si se corre la voz, podríamos construir un caso sólido. Tomé un sorbo de agua. No quiero demandarlo. Solo quiero probar que está equivocado. Jennifer se inclinó hacia adelante, con los codos sobre su escritorio. Aria, tengo que preguntarle algo, y necesito que sea honesta consigo misma cuando responda. ¿Estás segura de que quiere luchar por este matrimonio? Un hombre que la acusaría de infidelidad sin preguntarle primero. ¿Que solicitaría el divorcio sin una sola conversación? ¿Que planearía humillarla públicamente en una reunión familiar? Ese no es un hombre que confíe en usted. Ese no es un hombre que la respete. ¿Es eso realmente lo que quiere luchar por mantener? La pregunta aterrizó en mi pecho como una piedra. Había estado tan concentrada en reunir pruebas, en probar que Matthew estaba equivocado, en mostrarle la verdad que no me había detenido a hacerme la pregunta más profunda. ¿Quería seguir casada con alguien que pensaba tan poco de mí? Tiene miedo, me escuché decir. Su hermano acaba de anunciar un embarazo. Su padre sigue haciendo comentarios sobre nietos. Matthew ha estado luchando con el proyecto de Portland y sintiéndose inadecuado. Creo que se convenció a sí mismo de que lo dejaría porque alguna parte de él creía que merecía ser dejado. La expresión de Jennifer no cambió. Eso explica su comportamiento. No lo excusa. El miedo y la inseguridad pueden explicar por qué creó esta narrativa, pero no justifican lo que le hizo. Usted entiende eso, ¿verdad? Lo entendía. Dios me ayude, lo entendía. Pero todavía había una parte de mí, la parte que recordaba a Matthew proponiendo matrimonio en ese bar de karaoke, la parte que había estado a su lado en nuestra boda, la parte que llevaba a su hijo, que quería creer que podíamos arreglar esto. Necesito la evidencia primero, dije. Necesito mostrarle que está equivocado. Luego podemos lidiar con si el matrimonio vale la pena salvarse. Jennifer me miró por un largo momento como si estuviera tratando de decidir si presionar más fuerte o dejarlo pasar. Finalmente, asintió y abrió una carpeta en su escritorio. Todo lo que necesita está aquí, dijo, deslizándola hacia mí. Documentación de muestra para la línea de tiempo médica, plantilla para declaraciones de testigos, orientación sobre qué tipo de evidencia será más efectiva. También he incluido información sobre sus opciones legales si decide que quiere presentar demandas por difamación o angustia emocional más adelante. Hizo una pausa, luego agregó más tranquilamente, pero Aria, piense cuidadosamente por qué está luchando, porque probar que él está equivocado y salvar su matrimonio no son necesariamente lo mismo. Tomé la carpeta y salí de su oficina con esas palabras resonando en mi cabeza. El miércoles por la tarde, me reuní con Grant y Patricia en una pequeña cafetería a 3 cuadras del Hotel Arborview. Era uno de esos lugares independientes con muebles desiguales y arte local en las paredes.
El tipo de lugar donde Grant y yo habíamos tomado café una docena de veces durante el proyecto, siempre con otros miembros del equipo, siempre hablando de trabajo. Grant me vio primero. Se levantó de la mesa que había reclamado en la esquina trasera, y vi lo cansado que parecía, lo preocupado. Patricia estaba con él. Ella también se puso de pie, y antes de que pudiera decir nada, me abrazó. Ese chico ha perdido la cabeza, dijo ferozmente. Absolutamente perdido la cabeza. Nos sentamos. Grant ya me había pedido un café con leche descafeinado. Recordó que me había cambiado al descafeinado hace semanas, aunque en ese momento lo culpé de tratar de dormir mejor. Ahora me daba cuenta de que probablemente había notado los signos de embarazo que yo pensaba que estaba ocultando. El cansancio, la forma en que había dejado de beber el café de la oficina, las galletas que guardaba en mi escritorio. He estado pensando en esto sin parar desde que llamaste, dijo Grant. Tratando de averiguar cómo Matthew podría pensar. Se detuvo, sacudió la cabeza. Te he tratado como a una hija, Aria. Pensé que lo había dejado claro. Pensé que todos sabían que Patricia y yo te vemos como a nuestros hijos. Él no te conoce, dije en voz baja. No realmente. Te ha visto un par de veces en eventos de la empresa, nos ha visto juntos brevemente. Pero no sabe cómo hablas de tus hijos o cómo me das sermones sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal o cómo me enviaste a casa temprano 3 veces el mes pasado porque te preocupaba que estuviera trabajando demasiado. Patricia sacó una carpeta de su bolso. Aparentemente, todos estaban documentando todo con carpetas ahora. He escrito una línea de tiempo completa de cada interacción que Grant tuvo contigo en Boston, dijo. Cada cena que tuvimos todos juntos, cada vez que viniste a nuestra casa, cada reunión de equipo. También he incluido nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran que Grant y yo cenamos juntos todas las noches que supuestamente estabas teniendo una aventura con él. Grant agregó su propia carpeta a la pila. Declaración notariada mía. Registros de calendario que muestran mi horario. Confirmación de que tú y yo nunca estuvimos solos juntos fuera de entornos profesionales. Cartas de otros 3 miembros del equipo que trabajaron con nosotros a diario y pueden confirmar que nuestra relación fue completamente profesional. Tomé ambas carpetas sintiendo su peso en mis manos. Gracias, a los dos. Lamento que tengan que hacer esto. Lamento que la paranoia de Matthew los esté arrastrando a nuestro lío. No te disculpes, dijo Patricia con firmeza. No hiciste nada malo. Matthew lo hizo. Y cuando le muestres toda esta evidencia, se dará cuenta del terrible error que cometió. Quería creer eso. Quería creer que la prueba sería suficiente para romper el engaño de Matthew y traer de vuelta al hombre con el que me había casado. Pero una pequeña voz en la parte posterior de mi cabeza, la que sonaba sospechosamente como Jennifer Harman, susurró que probar que estaba equivocado y arreglar lo que había roto no eran lo mismo. El jueves por la mañana, me reuní con Tom Fletcher. El investigador privado vino recomendado por el bufete de Jennifer, un exdetective de policía que ahora se especializaba en reunir pruebas para casos de divorcio e investigaciones corporativas. Se reunió conmigo en un restaurante cerca de mi hotel, se deslizó en la cabina frente a mí con un sobremanila que se había vuelto deprimentemente familiar durante la última semana. Su jefe es exactamente lo que parece ser, dijo Tom sin preámbulos. Esposo fiel, colega profesional. No hay nada aquí que sugiera algo inapropiado. Sacó documentos del sobre uno por uno. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran que Grant cenó con Patricia todas las noches durante el tiempo que Matthew pensó que estaban teniendo una aventura. Sin cargos sospechosos de hotel. Sin retiros de efectivo inexplicables. Imágenes de seguridad del Hotel Arborview mostrándolos a usted y a Grant en salas de conferencias, en sitios de construcción, siempre con otras personas presentes. Registros telefónicos que muestran que Grant llamaba a Patricia todas las noches entre las 7 y las 8. Llamadas que duraban de 20 a 40 minutos. También hablé con el personal del hotel, continuó Tom. El conserje, los camareros del restaurante, el supervisor de limpieza. Todos recuerdan haber visto al señor Chamberlain con su esposa regularmente. Nadie lo vio nunca con usted fuera del contexto profesional. Nadie notó nada que sugiriera una aventura. Empujó la página final a través de la mesa.
Un informe resumido con su opinión profesional declarada claramente en la parte inferior, no se encontró evidencia para apoyar las acusaciones de infidelidad entre Arya Thornton y Grant Chamberlain. Todas las interacciones documentadas son consistentes con una relación laboral profesional. Le pagué a Tom sus honorarios. Dinero de nuestra cuenta conjunta, que se sentía como una especie de amarga ironía, usando nuestro dinero para probar que no había traicionado nuestro matrimonio. ¿Puedo darle un consejo?, preguntó Tom mientras yo recogía los documentos. Extraoficialmente. Asentí. He trabajado en muchos casos de divorcio, muchas investigaciones de infidelidad, y los que más duelen no son aquellos en los que alguien realmente engañó. Son aquellos en los que alguien fue acusado falsamente, porque el engaño es una elección que alguien hace. Pero las acusaciones falsas, esas revelan algo más profundo. Revelan que la persona que se supone que debe confiar más en ti en el mundo no lo hace. Y eso es mucho más difícil de superar. Se puso de pie, dejó dinero en efectivo en la mesa para su café y se alejó. Me quedé allí en esa cabina de restaurante, rodeada de pruebas de mi inocencia, preguntándome si Tom tenía razón. Preguntándome si el daño que Matthew había hecho era demasiado profundo para repararlo, incluso después de que probara que estaba equivocado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David. Matthew ha estado preguntando por ti. Quiere saber si he sabido algo de ti. ¿Qué debo decirle? Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Dile que estaré en casa pronto. Dile que tenemos que hablar. Dile que debe prepararse para la verdad. Luego agregué una carpeta más a mi creciente colección de evidencia y comencé a planear exactamente cómo iba a volver a entrar en esa casa y hacer que Matthew enfrentara lo que había hecho. David me llamó un viernes por la noche, 11 días después de mi autoexilio. Estaba sentada en mi habitación de hotel revisando toda la evidencia que había reunido, organizándola en categorías: médica, profesional, financiera, testimonial, cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Necesito decirte algo, dijo sin preámbulos. Algo sobre Matthew, algo que podría ayudarte a entender por qué perdió la cabeza así. Dejé la carpeta que había estado sosteniendo y presioné el teléfono más cerca de mi oído. Te escucho. ¿Recuerdas la cena de Acción de Gracias en la casa de los Thornton? Lo hacía. Matthew y yo habíamos estado allí tomando un descanso de nuestros respectivos proyectos. Había sido una de las últimas veces que nos habíamos sentido como una pareja normal, sentados alrededor de la mesa del comedor de Caroline con toda la familia, comiendo demasiado pavo y fingiendo que todo estaba bien. Robert hizo un comentario, continuó David. Sobre los nietos. Estaba hablando con James y Sarah sobre el bebé, y luego miró a Matthew y dijo algo como: bueno, al menos alguien nos está dando nietos. Matthew y Arya están demasiado ocupados con sus carreras para pensar en la familia. Cerré los ojos. No había escuchado ese comentario. Había estado en la cocina ayudando a Caroline con el postre, pero podía imaginar cómo había aterrizado en Matthew. Cómo se habría sentido como una confirmación de cada insuficiencia que había estado cargando. Se suponía que era una broma, dijo David. Ya sabes cómo es Robert. A veces no piensa antes de hablar. Pero Matthew se lo tomó mal. Vi su cara. Vi algo apagarse en él. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Matthew me pidió que no lo hiciera. Dijo que no quería que te sintieras mal al respecto. Dijo que no era gran cosa. La voz de David se volvió áspera. Pero luego, una semana después, James y Sarah anunciaron su embarazo. 12 semanas de gestación, para junio, y Caroline lloró, como que realmente lloró de felicidad. Y Robert siguió hablando de lo emocionado que estaba de ser abuelo, de cómo James les estaba dando tal regalo. Recordé ese anuncio. Recordé la forma en que Matthew había sonreído y felicitado a su hermano. Recordé haber pensado que parecía un poco apagado, un poco distante, pero lo había culpado al estrés laboral. Matthew se ha estado comparando con James toda su vida, dijo David en voz baja. James era el mejor atleta. James obtuvo mejores calificaciones. James obtuvo el ascenso más grande en su compañía. Y ahora James les estaba dando nietos a sus padres mientras Matthew seguía sin hijos después de 5 años de matrimonio. Lo estábamos intentando, dije, con la voz quebrada. Habíamos estado intentando durante 2 años.
Lo sé, pero Matthew no lo veía de esa manera. Él veía el fracaso. Y cuando fuiste a Boston y empezaste a actuar distante, cuando dejaste de responder a sus llamadas tan rápido, cuando sonabas distraída durante las conversaciones, él se convenció de que te estabas alejando porque él no era lo suficientemente bueno. Así que creó una historia donde yo lo estaba engañando. Era más fácil creer que eras infiel que creer que simplemente ya no lo querías. David exhaló lentamente. La narrativa de la aventura le dio algo a lo que culpar, alguien con quien estar enojado. Era mejor que quedarse con la posibilidad de que simplemente no fueras suficiente para ti. Pensé en eso, en la mente de Matthew creando toda una conspiración porque enfrentar su propia insuficiencia era demasiado doloroso. No excusaba lo que había hecho, pero lo explicaba de una manera que hacía que mi corazón doliera en lugar de simplemente arder de ira. Hay algo más, dijo David. Matthew ha estado viendo a un terapeuta. Comenzó en noviembre justo después del anuncio de James. Eso me detuvo en frío. ¿Qué? No te lo dijo porque estaba avergonzado. Pensó que lo hacía parecer débil. Pero ha estado yendo cada semana tratando de superar su depresión, sus sentimientos de insuficiencia, su miedo de que está fallando en todo lo que importa. Matthew había estado en terapia durante 6 semanas y nunca me dijo una palabra. Habíamos estado tan desconectados, tan enterrados en nuestras propias luchas separadas que me había perdido por completo el hecho de que mi esposo se estaba desmoronando. La ironía no se me escapaba. Yo había estado manteniendo el embarazo en secreto para proteger la sorpresa. Él había estado manteniendo su terapia en secreto para proteger su orgullo. Ambos habíamos estado ocultándonos cosas en nombre del amor, y esos secretos casi nos habían destruido. Pensé que deberías saberlo, dijo David, antes de volver allí con toda tu evidencia. Antes de confrontarlo, pensé que deberías entender que esto no fue solo paranoia. Fue dolor y miedo y un hombre roto que se convenció a sí mismo de la peor historia posible porque no podía enfrentar la verdad, que estaba luchando y necesitaba ayuda. Colgamos poco después. Me quedé sentada en mi habitación de hotel mirando las carpetas de evidencia esparcidas por la cama, viéndolas de manera diferente ahora. En el 13º día, Caroline llamó. Había estado evitando sus llamadas desde Nochebuena, dejando que se fueran al buzón de voz, no lista para hablar con la familia de Matthew hasta que tuviera toda mi evidencia reunida y mi estrategia planeada. Pero algo me hizo contestar esta vez. Tal vez la revelación de David sobre la terapia de Matthew. Tal vez solo la soledad y la necesidad de escuchar una voz que una vez se había sentido como familia. Aria, cariño. La voz de Caroline estaba espesa por las lágrimas. Por favor, dime que lo que dijo Matthew no es cierto. ¿Qué te dijo? Que no vas a volver a casa, que has confirmado que quieres el divorcio, que te quedas en Boston con... Se detuvo, no pudo terminar la oración. La ira brilló a través de mí, caliente e inmediata. Matthew todavía estaba mintiendo, todavía construyendo su narrativa, todavía haciéndome la villana en una historia de la que nunca había aceptado ser parte. Eso no es cierto, dije, con la voz más dura de lo que pretendía. Nada de eso es cierto. Estoy reuniendo pruebas para demostrar que el bebé es de Matthew. Voy a volver a casa cuando esté lista y nunca quise este divorcio. Matthew lo solicitó sin preguntarme si los cargos que vio en nuestra tarjeta de crédito eran lo que él pensaba que eran. Hubo un largo silencio en el lado de Caroline. Luego, muy silenciosamente, él ha estado luchando. Aria, ¿sabías que ha estado viendo a alguien? Un terapeuta. David me dijo ayer que comenzó después de Acción de Gracias, después del anuncio de James. Ha estado lidiando con la depresión, con sentimientos de que no es lo suficientemente bueno, de que está fallando a todos los que importan. La voz de Caroline se quebró. Creo que una parte de él se convenció de que te ibas porque creía que merecía ser dejado. Presioné mi mano contra mi frente, tratando de hacer retroceder el dolor de cabeza que se estaba acumulando detrás de mis ojos. Eso no excusa lo que hizo, Caroline. Lo explica, pero no lo hace aceptable. Lo sé, Dios. Sé que lo que hizo fue terrible, imperdonable, pero Aria, él te ama. Está tan roto ahora mismo que no puede ver más allá de su propio miedo. Hablamos durante 20 minutos más. Caroline me contó sobre encontrar a Matthew sentado en nuestra antigua habitación en su casa, mirando nuestras fotos de boda, sobre él apenas comiendo, apenas durmiendo,
sobre la forma en que se había retirado de todos desde Nochebuena, convencido de que me había perdido para siempre. Una parte de mí se sintió reivindicada. Bien. Deberías sufrir. Deberías sentir una fracción del dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba enamorarse de él, que todavía llevaba a su hijo, simplemente se sintió triste. En el 15º día, conduje a nuestra casa. Todavía tenía mis llaves. Matthew estaba en el trabajo, lo había confirmado con David antes de ir. La casa se sintió mal en el momento en que entré. Fría a pesar de que la calefacción estaba encendida, vacía a pesar de estar llena de nuestros muebles y pertenencias, como si supiera que algo se había roto que no podía arreglarse fácilmente. Caminé por habitaciones que contenían 5 años de matrimonio. La sala de estar donde habíamos visto series de televisión completas en domingos perezosos. La cocina donde Matthew había intentado cocinarme cenas de aniversario que siempre terminaban con nosotros pidiendo comida para llevar porque había quemado algo. La habitación de invitados que habíamos estado planeando convertir en una guardería. Nuestro dormitorio se veía exactamente como lo había dejado hace 3 semanas. Cama hecha. Mis libros todavía en la mesita de noche. El lado del armario de Matthew todavía lleno de ropa. Su diario estaba en su mesita de noche. Nunca había leído el diario de Matthew. Llevaba uno desde la universidad. Me dijo una vez que le ayudaba a procesar sus pensamientos, a resolver problemas en papel antes de que se volvieran abrumadores en su cabeza. Siempre había respetado su privacidad, nunca me había sentido tentada a mirar. Pero lo abrí ahora. La última entrada tenía fecha de hace 2 días. Día 17 sin Aria. David dice que está bien, solo necesita tiempo. Pero sé la verdad. Destruí todo. Solicité el divorcio antes de pedirle que explicara. Planeé humillarla públicamente. ¿Qué clase de esposo hace eso? ¿Qué clase de hombre? Así es. Soy un fracaso. Fallé en darles nietos. Fallé en mantener a mi esposa. Fallé en confiar en la única persona que merecía más mi confianza. Pasé las páginas hacia atrás. Encontré la entrada del 12 de noviembre. Vi los cargos de la clínica de nuevo hoy. $195 esta vez. Tercera cita. Definitivamente está embarazada y no me lo ha dicho. 3 meses hemos estado separados y ella no ha dicho una palabra. ¿Por qué ocultaría esto a menos que el bebé no sea mío? A menos que planee dejarme por él. 29 de octubre. Aria sonaba distante por teléfono esta noche. Dijo que estaba cansada, pero escuché algo más en su voz. Culp. Miedo de que lo esté descubriendo. Vi el cargo de la tarjeta de crédito ayer. Salud de la mujer de Boston $220. Lo busqué. Es una clínica de obstetricia. ¿Está embarazada? Y si lo está, ¿por qué no me lo dice? 3 de octubre. James y Sarah van a tener un bebé. Mamá lloró. Lágrimas reales de alegría. Papá no podía dejar de sonreír. Y yo me senté allí pensando en cómo les fallé. 5 años casados y nada que mostrar. Aria y yo intentamos durante 2 años y nunca sucedió. Tal vez no estamos destinados a ser padres. Tal vez no estoy destinado a ser padre. Tal vez por eso Aria parece tan distante últimamente. Se ha dado cuenta de que se casó con el hermano equivocado. Leí esas entradas y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Esto no era solo paranoia. Esto era dolor. Depresión. Un hombre que se había convencido a sí mismo de que estaba fallando en todo lo que importaba, interpretando cada pieza de evidencia neutral a través de esa lente de insuficiencia. No excusaba lo que había hecho. No hacía que la solicitud de divorcio fuera aceptable. No borraba la humillación pública que había planeado. Pero me ayudó a entender. Ambos habíamos estado guardando secretos. Ambos nos habíamos estado protegiendo. Ambos habíamos estado tan concentrados en no cargar al otro que habíamos dejado de comunicarnos por completo. Tomé fotos de las entradas del diario con mi teléfono. Las agregué a mi archivo de evidencia. No como prueba de mi inocencia,
tenía mucho de eso, sino como prueba del estado mental de Matthew, de la depresión e insuficiencia que lo habían llevado a crear una conspiración donde no existía ninguna. Luego puse el diario exactamente donde lo había encontrado y salí de esa casa sintiéndome más segura que nunca de lo que tenía que hacer. Necesitaba volver para confrontar a Matthew, para mostrarle la verdad. Y luego tendríamos que decidir si la verdad era suficiente para reconstruir lo que su miedo había destruido. Llamé a Caroline en la mañana del día 21. Necesito hablar con la familia, dije sin preámbulos. Todos ellos. Matthew, tú, Robert, James, Sarah. David también, si está disponible hoy. ¿Esta tarde? A las 2 en punto. Tengo algo importante que decir y necesita ser dicho frente a todos. Hubo una pausa en su extremo. Luego, Aria, cariño. A las 2, Caroline. Por favor, asegúrate de que estén todos allí. Ella estuvo de acuerdo. Su voz temblaba cuando colgó. Pasé las siguientes 3 horas preparándome. No físicamente. Había estado lista durante días, mi evidencia organizada en carpetas manila, mi presentación ensayada hasta que podía recitarla en sueños. Pero emocionalmente, mentalmente, preparándome para volver a entrar en esa casa y enfrentar al hombre que me había acusado de la peor traición imaginable. A la 1:30, cargué todo en mi auto alquilado. Los registros médicos, las declaraciones de testigos, el informe del investigador privado, las imágenes de ultrasonido, las pruebas de embarazo que había envuelto en papel de Navidad hace 3 semanas, todavía en su empaque festivo, un regalo que nunca se había abierto. El viaje a la casa de los Thornton tomó 17 minutos. Los mismos 17 minutos que había tomado en Nochebuena cuando estaba emocionada y esperanzada y completamente desprevenida para lo que estaba a punto de escuchar. Esta vez, sabía exactamente lo que me esperaba. Entré en el camino de entrada a la 1:57. La camioneta de Matthew estaba allí. También la camioneta SUV de James, el sedán de David y otros 2 autos que no reconocí de inmediato. Caroline había hecho lo que le pedí, reunió a la familia, los preparó para lo que sea que estuviera a punto de decir. Me senté en mi auto por un momento, con las manos en el volante, respirando lentamente. El bebé, nuestro bebé, se movió dentro de mí. Todavía demasiado pronto para sentirlo propiamente hablando médicamente, pero juré que lo sentí de todos modos. Sentí la vida que habíamos creado juntos, la parte inocente en todo este lío. A las 2 en punto exactamente, salí del auto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Caroline estaba allí, con los ojos rojos de llorar, los brazos abiertos para atraerme a un abrazo en el momento en que entré. Oh, cariño, susurró contra mi cabello. Hemos estado tan preocupados. Dejé que me abrazara por un momento. Luego me aparté suavemente. ¿Dónde están todos? Sala de estar. Esperándote. Caminé por ese pasillo familiar llevando mi bolsa llena de evidencia. Pasé el árbol de Navidad que se veía más triste ahora, los adornos cayendo ligeramente, algunas agujas esparcidas en el suelo debajo de él. La casa olía diferente a como lo había hecho en Nochebuena, menos a canela y celebración, más a tensión y miedo. La sala de estar estaba llena. Robert estaba sentado en su sillón habitual, pareciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. James y Sarah ocupaban el sofá, con la mano de ella agarrada fuertemente a la de él. David estaba cerca de la entrada, posicionado como si pudiera necesitar intervenir en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Y Matthew estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados defensivamente sobre su pecho, la mandíbula tensa por la tensión. Había perdido peso. Podía verlo en su cara, en la forma en que su camisa colgaba más suelta en su marco. Sus ojos tenían círculos oscuros debajo de ellos, y su cabello parecía como si hubiera estado pasando sus manos por él obsesivamente. ¿Bien? Alguna parte amarga de mí pensó. Que sufra. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. Vi sospecha allí, miedo, y enterrado debajo de todo lo demás, algo que parecía una esperanza desesperada. Caminé hacia el centro de la sala de estar y dejé mi bolsa en la mesa de centro. El reloj de abuelo en el pasillo hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. Gracias por venir, dije mirando a cada persona individualmente. James, Sarah, David, Robert, Caroline.
Finalmente, Matthew. Sé que esto es inusual, pero lo que tengo que decir necesita ser dicho frente a todos los que importan, porque hace 3 semanas, Matthew hizo acusaciones sobre mí que involucraron a toda esta familia, y ahora todos merecen escuchar la verdad. La mandíbula de Matthew se apretó, sus brazos se tensaron sobre su pecho. Abrí mi bolsa y saqué el primer artículo, la prueba de embarazo. Todavía envuelta en papel de Navidad, copos de nieve rojos y verdes sobre fondo blanco. Un pequeño lazo en la parte superior que se había aplastado durante mi salida apresurada en Nochebuena. Lo puse en la mesa de centro donde todos pudieran verlo. Hace 3 semanas, dije, con la voz firme y clara. Llegué a esta casa 43 minutos antes. Había tomado un vuelo anterior desde Boston porque no podía esperar más para ver a Matthew. Tenía noticias. Las mejores noticias. Nuevas noticias que había estado manteniendo en secreto durante 3 semanas porque quería decírselo en persona, para ver su cara cuando se enterara. Desempaqué la prueba de embarazo lenta y deliberadamente. Dejé que el papel festivo cayera para revelar el palito de plástico blanco con sus 2 inconfundibles líneas rosadas. Caroline hizo un pequeño sonido. Su mano fue a su boca. Estaba embarazada, continué. Estoy embarazada. 14 semanas ahora. Para finales de junio. La mano de Robert fue a su pecho. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. James miró a su hermano con una expresión que no pude leer del todo. Matthew no se movió, no reaccionó, solo miró fijamente la prueba de embarazo como si estuviera viendo un fantasma. Pero no pude decirle a Matthew esa noche, dije. Porque cuando entré a esta casa temprano, cuando entré por esa puerta principal lista para sorprender a mi esposo con el regalo por el que habíamos estado orando, lo escuché decirles. Miré a Caroline y Robert. Que estaba embarazada del bebé de mi jefe, que había estado teniendo una aventura, que estaba solicitando el divorcio y planeando entregarme los papeles frente a todos en la fiesta de Navidad. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso el reloj pareció dejar de hacer tic-tac. Así que me fui, dije simplemente. No dejé que me entregara los papeles. No me defendí contra acusaciones contra las que no debería tener que defenderme. En cambio, pasé 3 semanas reuniendo pruebas, documentación que mostraría más allá de toda duda que Matthew estaba equivocado. Saqué la siguiente carpeta, el informe de la doctora Mitchell, lo abrí para que todos pudieran ver el membrete médico, la línea de tiempo detallada, las imágenes de ultrasonido. Esto es de mi obstetra en Boston, la doctora Sarah Mitchell. Muestra la ventana de concepción para este embarazo basada en el desarrollo fetal. 20 al 26 de agosto, el fin de semana antes de que Matthew se fuera a Portland y yo me fuera a Boston. El fin de semana que pasamos juntos en nuestra casa, en nuestra cama, reconectando antes de nuestra separación temporal. Extendí las imágenes de ultrasonido a través de la mesa de centro. Imágenes en blanco y negro de nuestro bebé, pequeño y perfecto, medidas y fechas impresas claramente en cada una. Caroline estaba llorando abiertamente ahora. Robert tenía su brazo alrededor de sus hombros. Las manos de Matthew temblaban. Dio un paso hacia la mesa de centro, luego se detuvo como si tuviera miedo de acercarse. Cargué mis citas prenatales a nuestra tarjeta de crédito conjunta, dije, sacando los estados de cuenta bancarios a continuación. No tenía nada que ocultar porque este bebé es nuestro. Porque nunca imaginé que mi esposo vería facturas médicas y crearía una teoría de conspiración en lugar de simplemente preguntarme para qué eran. Expuse la declaración notariada de Grant, la cuenta del testigo de Patricia, el informe del investigador privado, mi calendario de trabajo que mostraba cada reunión, cada visita al sitio, cada hora de cada día que había pasado en Boston. Grant Chamberlain tiene 53 años, dije, mirando directamente a Matthew ahora. Ha estado casado con Patricia durante 27 años. Tiene 2 hijos en la universidad. Me trata como a una hija. Me llama, pequeña, y me envía a casa temprano cuando trabajo demasiado tarde y literalmente me dio un sermón sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal hace 2 meses. La idea de que estamos teniendo una aventura no solo es incorrecta, Matthew. Es insultante para ambos y para su esposa. Recogí los registros telefónicos a continuación. Página tras página de llamadas de mi número de Boston al celular de Matthew. Te llamé casi todas las noches, dije.
A veces contestabas y hablábamos durante 5 minutos antes de que dijeras que estabas cansado. A veces lo dejabas ir al buzón de voz, pero llamé. Porque te extrañaba. Porque te amaba. Porque incluso cuando estaba agotada y con náuseas y ocultando los síntomas del embarazo, quería escuchar tu voz. La cara de Matthew se había puesto completamente blanca, sin sangre. Sus manos no solo temblaban ahora. Todo su cuerpo temblaba. Este bebé es tuyo, dije, con la voz quebrándose por primera vez. Nuestro. Concebido en amor. Concebido en nuestra cama. Concebido cuando todavía éramos felices y todavía confiábamos el uno en el otro. Saqué el último documento, los papeles de divorcio que Matthew había presentado, los puse en la mesa de centro junto a la imagen de ultrasonido de nuestro hijo. Pero tú no confiaste en mí, dije suavemente. No confiaste en 5 años de matrimonio. No confiaste en los votos que nos hicimos el uno al otro. Viste cargos de tarjetas de crédito y creaste toda una narrativa de traición sin siquiera pedirme una explicación, sin siquiera considerar que tal vez tenía una buena razón para esas citas, sin siquiera darme el beneficio de la duda. Matthew alcanzó la imagen de ultrasonido con manos temblorosas. La levantó con cuidado como si pudiera romperse. Miró fijamente la imagen granulada en blanco y negro de nuestra hija, porque sabía ahora que era una niña. La doctora Michei me había dicho en mi última cita, información que había estado guardando para compartir con Matthew en Navidad. Solicitaste el divorcio, continué mirando los papeles. Contrataste a un abogado, planeaste entregarme los papeles frente a toda tu familia en Nochebuena. Estabas listo para destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra familia, destruirme a mí, todo basado en suposiciones, paranoia e inseguridad. Caroline estaba sollozando. James tenía su brazo alrededor de Sarah, quien lloraba silenciosamente. David miraba al suelo como si no pudiera soportar mirar. Robert miraba a su hijo con una expresión que era mitad decepción, mitad angustia. Las rodillas de Matthew se doblaron. Se sentó con fuerza en el hogar de la chimenea, todavía sosteniendo la imagen de ultrasonido, todavía mirando la prueba de su hija. Te amo, dije, y mi voz se rompió completamente. Te he amado desde la noche que nos conocimos en ese bar de karaoke. Te he sido fiel todos los días de nuestro matrimonio. Nunca, jamás te traicionaría. Pero tú no creíste eso. No creíste en nosotros. Y no sé si puedo perdonar eso. Recogí los papeles de divorcio. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Richard Morrison y retirar estos papeles. Vas a decirle que cometiste un terrible error. Y luego vas a decidir qué tipo de hombre quieres ser. El hombre que confía en su esposa y lucha por su familia o el hombre que tira todo por la borda porque estaba demasiado inseguro para hacer una pregunta simple. Volví a dejar los papeles en la mesa, recogí mi bolsa. Estaré en el Hotel Riverside, habitación 412. Tienes 48 horas para decidir si quieres ser un esposo y un padre. 48 horas para averiguar quién eres. Empecé a caminar hacia la puerta. Aria, espera. La voz de Matthew, rota, desesperada y suplicante. Me volví, lo miré una vez más, vi la devastación en su rostro, la comprensión de lo que había hecho, el horror de casi perderlo todo. 48 horas, Matthew, dije en voz baja. Decide quién eres. Luego salí de esa casa y no miré atrás. Conduje de regreso al Hotel Riverside en una niebla. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, pero apenas registré el viaje. Apenas vi las carreteras o los otros autos o el cielo gris de diciembre amenazando con nieve. Todo lo que podía ver era la cara de Matthew mientras salía. La devastación, el horror, el lento colapso de un hombre dándose cuenta de que había destruido todo lo que importaba basándose en nada más que su propia mente rota. De vuelta en la habitación 412, me senté en el borde de la cama y esperé a que sucediera algo, alivio o satisfacción o reivindicación, alguna recompensa emocional. Después de 3 semanas de reunir pruebas y planear esta confrontación, pero todo lo que sentía era vacío. Mi teléfono sonó a las 8 de la noche. David, ¿estás bien?, preguntó. No sé qué soy. Quería decirte lo que pasó después de que te fuiste. Pensé que merecías saberlo. Esperé. Matthew colapsó, dijo David en voz baja,
No físicamente, no se desmayó ni nada, pero emocionalmente simplemente se dobló, se sentó en el suelo sosteniendo esa imagen de ultrasonido y sollozó. Conozco a Matthew desde hace 15 años, y nunca lo he visto llorar así. Nunca lo he visto romperse así. Cerré los ojos, traté de sentir algo sobre esa información. No pude acceder a ello del todo. Caroline trató de consolarlo, continuó David, pero Robert no la dejó por un rato. Se paró sobre Matthew y simplemente lo destrozó. 20 minutos de brutal honestidad sobre lo que significa acusar a tu esposa de infidelidad sin pruebas, sobre la confianza en el matrimonio y cómo Matthew había deshonrado a ambos. Nunca he escuchado a Robert tan enojado. Bien. Esa parte amarga de mí pensó de nuevo. Que su padre esté decepcionado de él. Que se sienta avergonzado. James fue peor de alguna manera. David dijo que estaba callado. Esperó hasta que Robert terminó. Luego simplemente dijo, casi destruyes lo mejor de tu vida porque te sentías inadecuado. Eso no es fuerza, Matthew. Eso es cobardía. Y salió. Imaginé a Matthew sentado en ese suelo, rodeado de pruebas de la inocencia de su esposa, siendo dicho por su padre y hermano que había fallado como esposo. Parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte simplemente se sintió triste. Leyó todo, dijo David. Cada informe médico, cada declaración de testigo, cada pieza de evidencia que dejaste. Seguía diciendo, ella estaba diciendo la verdad. Todo el tiempo estaba diciendo la verdad y no le creí, una y otra vez como si no pudiera procesarlo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque mereces saber que está enfrentando consecuencias. Que su familia no lo está protegiendo de lo que hizo. Pero también porque. David hizo una pausa. Está roto, Arya. Genuinamente arrepentido. Aterrorizado de haberte perdido para siempre. Y pensé que deberías saber eso también. Colgamos poco después. Me senté en esa habitación de hotel y traté de averiguar qué se suponía que debía sentir sobre que Matthew estuviera roto, si su dolor equilibraba el mío, si las consecuencias se sentían como justicia o simplemente más dolor apilado sobre el dolor que ambos habíamos infligido. A la mañana siguiente, me desperté con alguien llamando a la puerta de mi habitación de hotel. Revisé la mirilla. Caroline estaba en el pasillo, luciendo pequeña, cansada y más vieja de lo que jamás la había visto. Casi no abrí la puerta, casi fingí que no estaba allí, que había salido, que no estaba lista para hablar con la familia de Matthew todavía. Pero algo me hizo girar el cerrojo. Por favor, Arya, dijo Caroline antes de que pudiera hablar. Solo 5 minutos. La dejé entrar. Nos sentamos una frente a la otra. Yo en la cama, ella en la única silla incómoda junto a la ventana, y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Estaba tratando de no llorar. No estoy aquí para poner excusas por él, dijo. Lo que hizo Matthew fue imperdonable. Verdaderamente imperdonable. Pero quería que entendieras de dónde venía. David ya me dijo, depresión, terapia, insuficiencia. Es más que eso. Caroline retorció sus manos en su regazo. Matthew ha pasado toda su vida siendo comparado con James. James era el mejor atleta en la escuela. James obtuvo mejores calificaciones. James obtuvo la beca para la mejor universidad. James fue promovido más rápido en su compañía. Robert y yo tratamos de no compararlos, pero las familias lo hacen de todos modos. Los amigos lo hacen, los maestros lo hicieron, y Matthew internalizó todo eso. Había conocido algo de esto, había visto la dinámica entre los hermanos en las reuniones familiares, la forma en que Matthew a veces se callaba cuando James hablaba de sus logros. Cuando James anunció el embarazo de Sarah en Acción de Gracias, continuó Caroline, algo se rompió en Matthew. Vi que sucedía. Lo vi sonreír y felicitarlos mientras algo dentro de él moría. Y luego Robert hizo ese comentario sobre los nietos. No quiso decir nada con eso. Nunca piensa antes de hablar. Pero confirmó todo lo que Matthew ya creía sobre sí mismo, que nos estaba fallando. Fallándote a ti. Fallando en ser un hombre. Eso no excusa lo que me hizo. Lo sé. La voz de Caroline se quebró. Sé que no lo hace. Pero Arya,
Ha estado en terapia desde noviembre tratando de superar su depresión, sus sentimientos de insuficiencia. Nunca te lo dijo porque estaba avergonzado. Pensó que lo hacía parecer débil. Y cuando comenzaste a alejarte, cuando sonabas distante en las llamadas telefónicas, cuando dejaste de enviar mensajes de texto tanto, su mente rota llenó los vacíos con la peor historia posible. Podría haberme preguntado, dije. Una simple pregunta. Aria, vi cargos a una clínica en Boston. ¿Para qué son? Eso es todo lo que habría tomado. Pero no preguntó. Decidió que era culpable y solicitó el divorcio. Caroline asintió, las lágrimas derramándose. Tienes razón. Tienes toda la razón. Y no hay excusa para eso. Pero Aria, él te ama. Ama a ese bebé. Y si le das una oportunidad, creo que pasará el resto de su vida probando que los merece a ambos. Después de que se fue, me senté sola con esas palabras, preguntándome si el amor era suficiente, preguntándome si Matthew pasando el resto de su vida probándose a sí mismo era lo que quería o simplemente otra carga que llevar. En la hora 47, una hora antes de que expirara mi plazo, apareció un sobre debajo de mi puerta. Reconocí la letra de Matthew de inmediato. Mi nombre escrito en letras temblorosas en el frente, como si su mano hubiera temblado tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Casi no lo abrí. Casi lo tiré sin abrir porque no estaba lista para escuchar cualquier excusa o disculpa o súplica que hubiera escrito. Pero lo abrí de todos modos. 3 páginas escritas a mano, cada palabra ligeramente inestable como si hubiera estado llorando mientras escribía. Aria, no tengo derecho a pedirte que leas esto. No tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que sucedió en mi cabeza estos últimos meses. He estado en terapia desde noviembre. Comencé después de que James anunció el embarazo de Sarah. Mi terapeuta me diagnosticó depresión y ansiedad. Dijo que probablemente he estado lidiando con eso durante años, pero nunca lo reconocí. Ella me ha estado ayudando a entender por qué siento que nunca soy suficiente. ¿Por qué me comparo con todos los demás y siempre salgo perdiendo? Cuando fuiste a Boston, estaba feliz por ti, orgulloso de ti. Esa restauración del hotel era todo por lo que habías trabajado. Pero luego empezaste a sonar diferente en nuestras llamadas. Distante, cansada, y mi cerebro roto comenzó a susurrar que te estabas alejando porque te habías dado cuenta de que podías hacerlo mejor que yo. Vi los cargos de la tarjeta de crédito a la clínica. Debería haberte preguntado sobre ellos. Debería haber confiado en ti. Pero una parte de mí creía que merecía ser traicionado. Creía que eventualmente me dejarías por alguien mejor, alguien más exitoso, alguien que pudiera darte la vida y la familia que merecías. Así que creé una historia donde tú eras la villana, donde estabas engañando, donde el bebé no era mío. Porque esa historia era más fácil que enfrentar la verdad, que estaba tan roto que no podía creer que mi propia esposa me amara. Pero nunca me traicionaste, Aria. Yo te traicioné. Traicioné nuestro matrimonio. Traicioné la confianza que me diste. Solicité el divorcio sin hacerte una sola pregunta. Planeé humillarte públicamente. Me convencí de que eras culpable porque era más fácil que admitir que estaba roto. Retiré los papeles de divorcio. Llamé a Richard Morrison esta mañana y le dije que cometí un terrible error. Le dije que mi esposa era inocente de todo de lo que la había acusado. Sé que no merezco el perdón. Sé que destruí algo que podría ser imposible de reparar, pero estoy pidiendo una oportunidad de todos modos. Una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Una oportunidad para ser el esposo que mereces y el padre que nuestra hija merece. Sí, sé que es una niña. Mamá me lo dijo. Y he estado sentado aquí pensando en cómo casi la destruyo antes de que tuviera la oportunidad de nacer. Como casi las pierdo a ambas porque fui demasiado cobarde para enfrentar mi propia insuficiencia. Lo que necesites de mí, lo haré. Consejería, espacio, tiempo, transparencia completa sobre mi terapia y salud mental. Cualquier cosa, todo. Te amo, Aria. Te he amado desde ese bar de karaoke hace 7 años, y lo siento mucho, mucho. Matthew. Leí la carta 3 veces, dejé que las palabras se asimilaran, sentí que astillaban la armadura que había construido durante las últimas 3 semanas.
Exactamente a la hora 48, alguien llamó a mi puerta. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Matthew estaba en el pasillo luciendo como si no hubiera dormido en 3 semanas. Ojos rojos e hinchados, rostro demacrado y pálido, manos temblorosas mientras sostenía una carpeta contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía unido. Abrí la puerta. Retiré los papeles, dijo de inmediato, con voz rota. Llamé a Richard esta mañana. Está hecho. El divorcio está cancelado. Esperé. No lo invité a pasar. Simplemente me quedé allí en la puerta mientras él luchaba por encontrar palabras. Lo siento mucho, dijo finalmente. Estaba asustado y fui estúpido y dejé que mi inseguridad nos destruyera. Debería haber confiado en ti. Debería haberte preguntado sobre esos cargos en lugar de asumir lo peor. Debería haber creído en nosotros. Miré a este hombre con el que me había casado hace 7 años. El hombre que me había propuesto matrimonio en un bar de karaoke mientras estaba borracho de cerveza barata y confianza. El hombre que había prometido amarme en la enfermedad y en la salud, en las buenas y en las malas. Había roto esas promesas. Pero de pie aquí mirándolo, podía ver que entendía exactamente cuán mal las había roto. Si esto va a funcionar, dije en voz baja, tenemos condiciones. La esperanza brilló en los ojos de Matthew. Esperanza desesperada y cautelosa. Consejería matrimonial, dije. 2 veces por semana. No negociable. Necesitas averiguar por qué no confiaste en mí. ¿Por qué dejaste que tu depresión y miedo se convirtieran en acusaciones? Sí. Cualquier cosa. Te mudarás temporalmente. Necesito espacio. Necesito tiempo. Puedes estar involucrado con el embarazo, con las citas médicas, con todo, pero no puedo vivir contigo en este momento. No puedo dormir junto a alguien que pensó que era capaz de ese tipo de traición. El dolor cruzó su rostro, pero asintió. Lo que necesites. Transparencia completa sobre tu terapia, continué. Sobre tu depresión, tu medicación si la necesitas, tu salud mental. No más secretos. No más ocultar cosas para protegerme o proteger tu orgullo. ¿Lo prometo? Y Matthew. Lo miré directamente a los ojos. Si alguna vez vuelves a acusarme de algo como esto, me voy. Sin segundas oportunidades, sin consejería, simplemente se acabó. ¿Entiendes? Entiendo. Di un paso atrás, lo dejé entrar en la habitación, lo vi moverse con cuidado como si tuviera miedo de que los movimientos repentinos pudieran romper cualquier cosa frágil que estuviéramos tratando de reconstruir. ¿Puedo verla?, preguntó en voz baja. ¿El ultrasonido, nuestro bebé? Lo saqué de mi bolso. La imagen que había estado llevando durante 3 semanas. Nuestra hija, pequeña y perfecta, medidas que mostraban que estaba sana y creciendo exactamente como debería. Matthew la tomó con manos temblorosas, la miró como si estuviera viendo un milagro. Lo siento, susurró a la imagen. Lo siento mucho. Casi. Su voz se rompió por completo. Lo vi llorar por nuestra hija y sentí que algo se rompía en mi pecho. No, perdón. Todavía no, pero algo más suave que la ira que había estado cargando. Tenemos un largo camino por delante, dije. No sé si lo lograremos, pero estoy dispuesta a intentarlo. Matthew me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, Dios. Aria, gracias. Lo haré mejor. Seré mejor. ¿Lo prometo? Nos quedamos allí en esa habitación de hotel. 2 personas rotas, una imagen de ultrasonido y un futuro que de repente era incierto, pero al menos todavía posible. La primera sesión de consejería ocurrió 2 semanas después. La oficina de la doctora Angela Preston estaba en una casa victoriana convertida con techos altos y grandes ventanas que dejaban entrar demasiada luz. Todo en ella se sentía expuesto, incómodo, como si no hubiera donde esconderse de la verdad que estábamos a punto de excavar. Matthew y yo nos sentamos en extremos opuestos de un sofá color burdeos que era demasiado pequeño para la distancia que necesitábamos entre nosotros. La doctora Preston se sentó frente a nosotros en una silla de cuero, un cuaderno equilibrado sobre su rodilla,
estudiándonos con el tipo de atención tranquila que me hacía querer confesar todo o salir corriendo de la habitación por completo. «¿Por qué no empezamos con lo que los trajo aquí?», dijo. Su voz era tranquila, practicada, la voz de alguien que había escuchado todas las crisis matrimoniales imaginables y sabía que ninguna de ellas era realmente única. Miré a Matthew. Él miró al suelo. «Mi esposo me acusó de tener una aventura», dije, mientras estaba embarazada de su hijo. Solicitó el divorcio sin siquiera preguntarme si sus acusaciones eran ciertas. El bolígrafo de la doctora Preston se movió a través de su cuaderno. «Y Matthew, ¿es eso exacto desde tu perspectiva?». Las manos de Matthew se cerraron en puños sobre sus muslos. «Sí. Vi cargos a una clínica prenatal y me convencí de que estaba embarazada del bebé de otro hombre. No le pregunté al respecto. Solo asumí y estaba equivocado en todo». «Cuéntame qué pasó, Aria», dijo la doctora Preston. «Desde el principio». Así que lo hice. Le conté sobre Boston y el embarazo y el secreto que había guardado para hacer la sorpresa perfecta. Sobre llegar temprano en Nochebuena y escuchar a Matthew acusarme de infidelidad, sobre los papeles de divorcio que había presentado y las 3 semanas que había pasado reuniendo pruebas para probar mi inocencia. Observé la cara de Matthew mientras hablaba. Lo vi estremecerse ante cada detalle. Vi lágrimas derramarse cuando describí estar parada en el pasillo de sus padres, escuchándolo decirles que el bebé no era suyo. Lo vi presionar su mano contra su boca cuando expliqué registrarme en un hotel con mi apellido de soltera porque no podía soportar ir a una casa que se sentía contaminada por sus acusaciones. Para cuando terminé, estaba llorando abiertamente. «Matthew». La voz de la doctora Preston era suave. «Tu turno. Cuéntanos qué estaba pasando desde tu perspectiva». Matthew tomó un respiro tembloroso, comenzó a hablar sobre su depresión, su terapia que yo no había conocido, los sentimientos de insuficiencia que lo habían estado comiendo vivo durante meses, sobre ver los cargos de la clínica y crear toda una teoría de conspiración porque creer que lo estaba engañando se sentía más seguro que creer que podría dejarlo por estar roto. «Me convencí de que ella era demasiado buena para mí», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Que se daría cuenta de que se casó con el hermano equivocado, el fracaso, el que ni siquiera podía darles nietos a sus padres. Así que cuando vi evidencia de que estaba embarazada y no me lo había dicho, mi cerebro llenó los vacíos con la peor historia posible porque creía que merecía lo peor». La doctora Preston guardó silencio por un largo momento después de que ambos terminamos. Luego, dejó su cuaderno a un lado y nos miró con una expresión que no pude leer del todo. «Ambos son víctimas de lo mismo», dijo. «Mala comunicación y miedo. Aria, tenías miedo de compartir la noticia del embarazo hasta que fuera perfecta. Hasta que pudieras decírselo a Matthew en persona, ver su alegría, crear el momento que habías imaginado. Matthew, tenías miedo de compartir tu depresión hasta que la hubieras arreglado. Hasta que pudieras ser el esposo fuerte que pensabas que Aria necesitaba. Ambos guardaron secretos para protegerse mutuamente. Y esos secretos casi los destruyeron. Nunca lo había pensado de esa manera. Nunca había considerado que mi secreto guardado con amor, guardado para crear alegría, fuera fundamentalmente lo mismo que el secreto de Matthew sobre la terapia y la depresión. La pregunta ahora, continuó la doctora Preston, es si pueden reconstruir la confianza que se rompió no por malicia, sino por miedo y falta de comunicación. Eso es más difícil en cierto modo que reconstruir a partir de una traición, porque ambos tienen que reconocer su parte en lo que salió mal. Miré a Matthew. Me estaba mirando con ojos rojos y una cara llena de esperanza y terror en igual medida. «Quiero intentarlo», dije. «Pero no sé cómo». «Lo averiguaremos juntos», dijo la doctora Preston. «Una sesión a la vez». La reconstrucción fue lenta, glacial y dolorosamente lenta. Matthew se mudó a un pequeño apartamento cerca de su oficina. Un lugar de una habitación con paredes beige y muebles genéricos que no se parecían en nada a él. Me quedé en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama, caminando por habitaciones que contenían recuerdos de quienes solíamos ser. Hablábamos todas las noches, llamadas programadas a las 7 que duraban exactamente 30 minutos porque eso era lo que podía manejar. Algunas noches, Matthew me contaba sobre sus sesiones de terapia con su terapeuta individual, sobre comenzar a tomar medicamentos para la depresión, sobre ejercicios que estaba aprendiendo para desafiar los pensamientos negativos antes de que se convirtieran en paranoia.
Algunas noches le contaba sobre los síntomas del embarazo, sobre las náuseas que finalmente se habían desvanecido alrededor de las 16 semanas, sobre la forma en que mi cuerpo estaba cambiando, como la ropa ya no me quedaba bien, sobre las citas médicas en las que él no estaba, medidas y pruebas, y el miedo que sentía haciendo todo esto sola mientras nuestro matrimonio pendía de un hilo. Algunas noches las llamadas iban bien. Casi nos sentíamos como nosotros mismos de nuevo, hablando y riendo y recordando por qué nos habíamos enamorado. Otras noches colgaba llorando porque algo que dijo me recordaba sus acusaciones y el dolor se sentía fresco de nuevo. Asistíamos a consejería 2 veces por semana, martes y jueves por la noche, sentados en ese sofá color burdeos mientras la doctora Preston hacía preguntas que nos incomodaban a ambos y eran necesarias. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver cambios en Matthew. Comenzó a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones. Sonabas cansada por teléfono anoche. ¿Está todo bien con el embarazo? En lugar de sonabas distante, ¿te estás alejando de mí? Comenzó a expresar miedos en lugar de ocultarlos. Tengo miedo de que nunca me perdones. En lugar de permanecer en silencio y dejar que el miedo se enconara en paranoia. Comenzó a confiar en que mostrar vulnerabilidad no me haría irme. Comenzó a creer lentamente que tal vez él era suficiente. A las 18 semanas de embarazo, tuve una cita importante de ultrasonido. La oficina de la doctora Michei llamó para confirmar la hora y preguntó si quería llevar a alguien. Dije que no automáticamente, luego inmediatamente me sentí culpable por ello. Esa noche en nuestra llamada programada, le mencioné la cita a Matthew. Realmente me gustaría estar allí, dijo con cuidado. Si te sientes cómoda con eso. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero me he perdido tanto ya y solo. Me gustaría ver a nuestro bebé si está bien. Lo pensé durante mucho tiempo. Pensé en si estaba lista para compartir algo tan íntimo con alguien que me había lastimado tan profundamente. Está bien, dije finalmente. Puedes venir. Apareció en la clínica 15 minutos antes, sosteniendo flores y un oso de peluche que era absurdamente grande y completamente prematuro para un bebé que no nacería en meses. No sabía qué traer, dijo, luciendo avergonzado. Solo quería traer algo. Nos sentamos en la sala de espera haciendo una pequeña charla incómoda sobre el clima y el trabajo hasta que el técnico llamó mi nombre. La sala de examen era pequeña y oscura. Me acosté en la mesa mientras el técnico exprimía gel frío sobre mi estómago y Matthew se paraba torpemente junto a la pared, inseguro de dónde colocarse. Puedes acercarte, dije en voz baja. Se movió para pararse a mi lado lo suficientemente cerca como para poder oler su colonia, la misma que había usado desde que empezamos a salir. Familiar y dolorosamente nostálgica. Entonces el técnico movió la varita sobre mi estómago, y nuestra hija apareció en la pantalla. Era perfecta, completamente formada ahora. Ya no era la forma abstracta y granulada de los ultrasonidos anteriores. Podía ver su perfil, la pendiente de su nariz, la curva de su columna vertebral. Se movió mientras mirábamos, se estiró, se movió, llevó una mano pequeña cerca de su cara. Todo se ve genial, dijo el técnico. Midiendo justo en el camino. Latido fuerte. ¿Quieren saber el sexo? Matthew me miró. Lo miré a él. Vi lágrimas formándose ya en sus ojos. Sí, dije. Es una niña, anunció el técnico. Matthew hizo un sonido en algún lugar entre una risa y un sollozo. Su mano se extendió, vaciló, luego tomó la mía con cuidado. Dejé que la sostuviera. Dejé que nuestros dedos se entrelazaran de la forma en que solían hacerlo cuando el contacto entre nosotros era fácil y natural en lugar de estar lleno de dolor. Una niña, susurró, mirando la pantalla. Vamos a tener una hija. Lo vi llorar mientras miraba a nuestra niña. Lo vi estudiar cada detalle del ultrasonido como si la estuviera memorizando. Lo vi apretar suavemente mi mano como si tuviera miedo de que pudiera alejarme. Voy a ser un mejor hombre para ella, dijo tan silenciosamente que casi no lo escuché. Para las dos. ¿Lo prometo? Quería creerle. Dios, quería creerle. 6 meses después de esa terrible Nochebuena, nació nuestra hija. El trabajo de parto comenzó a las 3 de la mañana. Contracciones que me despertaron del sueño y me enviaron a buscar mi teléfono.
Llamé a Matthew primero antes que al hospital, antes que a nadie más. Llegó a nuestra casa 20 minutos después, me ayudó a ir al auto, condujo al hospital mientras respiraba a través de las contracciones, y me preguntaba si estábamos listos para esto. Listos para ser padres cuando todavía estábamos averiguando cómo estar casados de nuevo. 14 horas después, nació Hope Elizabeth Thornton. La llamamos Hope porque eso era lo que representaba. Lo que nos había dado cuando todo lo demás estaba roto, una razón para luchar, una razón para intentarlo. Matthew la sostuvo primero. Las enfermeras la colocaron en mi pecho, pero estaba agotada y temblando, y le pedí que la tomara mientras me recuperaba. Lo vi acunar a nuestra hija con manos temblorosas, lo vi llorar mientras estudiaba su pequeña cara, lo vi susurrarle promesas sobre ser el padre que merecía. No estábamos curados. No completamente. Todavía tenía momentos en los que recordaba sus acusaciones y sentía que la ira me atravesaba. Él todavía tenía momentos en los que su depresión lo hacía dudar de todo. Le hacía temer que me diera cuenta de que había cometido un error al darle otra oportunidad. Pero lo estábamos intentando. Habíamos reconstruido nuestro matrimonio lentamente. Honestamente, con consejería y comunicación y confianza, nos ganamos de nuevo ladrillo a ladrillo cuidadoso. 3 meses después de que naciera Hope, Matthew se mudó de regreso a casa. No porque todo fuera perfecto, sino porque estábamos listos para intentar ser una familia bajo un mismo techo de nuevo. Listos para despertarnos juntos para las tomas de medianoche. Listos para compartir el agotamiento y la alegría de la nueva paternidad. Listos para ver si los cimientos que habíamos reconstruido podían soportar el peso de la vida real. En nuestro 6º aniversario, Matthew me dio un regalo, una nueva banda de boda, oro rosa, delicada, grabada en el interior con palabras que significaban todo: elijo la confianza. La usé junto a mi anillo original, el que me había dado hace 7 años cuando éramos jóvenes e ingenuos y pensábamos que el amor era suficiente. Ahora sabíamos mejor. El amor no era suficiente. La confianza era lo que importaba. Honestidad, comunicación, elegirse el uno al otro cada día, incluso cuando era difícil. Habíamos sobrevivido a lo peor que podía imaginar que le sucediera a un matrimonio. Y en el otro lado, habíamos encontrado algo más fuerte de lo que habíamos tenido antes. No perfecto. Nunca seríamos perfectos, pero real, honesto, nuestro, y eso era suficiente. Si esta historia de traición y redención te tuvo conteniendo la respiración, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Aria entró en esa sala de estar y expuso cada pieza de evidencia en la mesa de centro. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias emocionales como esta. Suscríbete y presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas una subida.